Bueno, vamos a corregir en el día de hoy el examen de tramitación procesal que se ha realizado en septiembre de 2025. Nos referimos al tercer ejercicio, al ejercicio de informática, donde había 20 preguntas de informática más las de reserva. ¿Vale? Este examen ha sido la primera vez que se ha realizado con diferentes temas de informática. Históricamente se hacía un examen en el que se hacía mecanografía con un documento Word, después se preguntaba específicamente sobre Word, ¿vale? Ya preguntas sí tipo test, y ahora ya se está incluyendo toda la parte de informática básica, Internet, Windows, Word y Outlook, ¿de acuerdo? Es el primer examen que se ha hecho de esta forma y bueno, podemos decir que ha sido, bajo mi punto de vista, bastante asumible y asequible. No ha sido especialmente complicado, ha tenido que si acaso un par de preguntas un poco más difíciles, pero el resto de preguntas creo que se podían sacar bien. Si lo comparamos con las preguntas tipo test de Word de pasadas convocatorias, vemos que a mi entender, el nivel ha bajado, ¿vale? Las preguntas de Word eran bastante enrevesadas, con unos atajos de teclado complicados, no precisamente básicos. Este año ha sido todo lo contrario, atajos de teclado muy sencillos, muy básicos, y luego preguntas que ninguna se ha salido del tiesto. La verdad que podemos estar contentos. En cualquier caso, vamos a corregirlo para ver pues la respuesta correcta de cada una de las preguntas y así revisamos un poquito el examen y vemos qué otras cositas interesantes podemos sacar, ¿vale? ¿Qué conclusiones podemos sacar del mismo? ¿Ok? Venga, empezamos por la primera pregunta, que en este caso sería la 117, que nos dice: señala la afirmación con incorrecta respecto al hardware y el software en un sistema informático. Dice: software y hardware guardan relación de dependencia. Sin el primero el hardware no tiene utilidad y sin este el software no tiene dónde ejecutarse. Correcto. El hardware, si no tenemos un sistema operativo básico al menos sobre el que podamos hacer algo, ¿vale? No tiene ningún tipo de utilidad. Es un chisme que tenemos inerte encima de una mesa. Y el software no tiene dónde ejecutarse sin un hardware, ¿vale? Sin un procesador, una memoria, un disco donde podamos almacenar datos y ejecutar los procesos que nos indica dicho software. Con lo que esta es correcta. El software le indica al hardware qué hacer y cómo hacerlo dirigiendo las tareas. Efectivamente, es el software el que está por encima del hardware dirigiendo esas tareas, ¿vale? En este caso, pues imaginemos, por ejemplo, tenemos aquí esta infografía clásica donde tenemos el hardware en el nivel más básico, el sistema operativo arriba. Sobre el sistema operativo tenemos las aplicaciones que funcionan sobre el sistema operativo, como puede ser el navegador web, y el usuario que es el que interactúa con esa aplicación. ¿Vale? El sistema operativo es el que le dice al hardware, ¿vale?, cómo en los procesos que tiene que ejecutar, los cálculos que tiene que realizar, ¿vale? El hardware, en ese caso, entonces el hardware le indica al software qué hacer y cómo hacerlo, sería la respuesta incorrecta, con lo que la C aquí sería la incorrecta, y la D sería: tanto el software como el hardware se dividen en diferentes tipos de categorías, efectivamente. Bueno, pues el software es software de sistema, software de aplicación, ¿vale? Y el hardware, bueno, pues están las memorias, los procesadores, las placas base, en fin, dispositivos externos. Podemos, no solo que hay unas categorías específicas, sino que hay diversas categorías y muchas subcategorías, ¿de acuerdo? Con lo que esta respuesta también es correcta. En este caso sería la C, la incorrecta. En la 118 dice: en el ámbito de seguridad informática el phishing es... Vale, la respuesta correcta es la C. Son intentos de obtener información confidencial haciéndose pasar por una entidad legítima. Por ejemplo, aquí tengo un ejemplo clásico de un correo mío, de mi correo de Gmail. Vemos aquí un correo que está en spam, ¿vale? Que me lo envía Meta, como si fuera Facebook en este caso, pero fijaos que quien me lo envía es marina@grede.com.br, ¿vale? Y me habla de que mi cuenta de Opo Academy en Facebook se va a suspender porque no cumplo las políticas, tal y cual. Solicitar una revisión y aquí está el truco, ¿vale? Si yo pulso este botón ya me va a llevar a una web que es una simulación de Facebook o de Meta, donde yo seguramente me pida meter unos datos y ahí es donde me van a pillar. Este sería un ejemplo clásico de phishing, ¿vale? Esa sería la C, también la correcta. La 119 nos dice: ¿qué son los firewalls dentro de la seguridad informática?
una amenaza a la seguridad informática, ni mucho menos una amenaza, un software de seguridad, un sistema de almacenamiento, un sistema operativo. ¿No? Un sistema operativo, por ejemplo, son Windows, ¿vale? Android para móviles, o Linux, Unix, ya sabemos los diferentes sistemas operativos. Un sistema de almacenamiento no es, en este caso es un software de seguridad. Pero aquí la pregunta se queda un poco ambigua porque no es simplemente un software. A los firewalls, digamos que también se le puede definir como un software, un hardware o incluso la combinación de ambos. Es decir, si yo tengo un servidor específico que hace de hardware en una compañía para evitar que no haya intrusos en mi red, ¿vale? Yo a ese servidor le llamaré firewall, ¿vale? Si tengo un sistema operativo casero tipo Windows 10, Windows 11 instalado en casa y activo el firewall de Windows para que tenga precisamente esa seguridad de que no tenga intrusos en mi propia red de casa, pues en ese caso sí es un software, ¿vale? Pero como vemos funciona tanto como software como hardware, ¿de acuerdo? En cualquier caso, como aquí no hay otra opción, ¿vale? La más correcta sin duda es la B, ¿vale? Pero que sepamos que pueden funcionar tanto como software como hardware. Se pueden identificar de esas dos formas, ¿vale? Bien, la 120, ¿cuál es la combinación de teclas que permite despejar el escritorio de ventanas minimizándolas todas a la vez? Esta pregunta ha creado polémica porque en principio tanto Windows D como Windows M realizan exactamente esta función. Si nos vamos precisamente a los métodos abreviados de teclado oficiales, la página oficial de Windows, ¿vale? De Microsoft, vemos que para Windows D lo que dice es muestra y oculta el escritorio y para Windows M minimiza todas las ventanas. Bien, si vamos al enunciado, por un lado tenemos despeja el escritorio de ventanas, ¿vale? Despejar el escritorio sería parecido a mostrar el escritorio, o sea, más bien Windows D, y el hecho de utilizar la palabra ventanas y minimizarlas, ¿vale? Está hablando de minimizar todas las ventanas. En este caso parece que está hablando más de Windows más M. ¿Vale? Si yo me tuviera que quedar con una respuesta, me quedaría con Windows más M, me parece más correcta. ¿Por qué? Porque Windows D no especifica en su definición que minimice las ventanas, aunque sea el efecto que realmente usa, ¿vale? Tiene que minimizar para mostrar el escritorio. Pero si yo ya tengo el escritorio mostrado y uso Windows más D, lo que hago es volver a maximizar las ventanas, a restaurarlas como estaban, con lo que no en todo caso despeja el escritorio de ventanas. En otros casos lo que hace es volver a poner las ventanas sobre el escritorio. La que han dado correcta es Windows más D, pero yo considero igual de correcta, al menos igual de correcta, Windows más M, con lo que si tienes Windows más M, ¿vale? Creo que es una pregunta totalmente impugnable y que casi con total seguridad se va a anular, ¿vale? Bueno, ya sabemos que están esas dos opciones. La 121 dice, ¿qué nombre recibe la primera pantalla que se muestra al arrancar el sistema operativo Windows 10? Que debemos desplazar como paso previo a acceder a la siguiente, donde introduciremos la contraseña que nos lleva al escritorio, ¿vale? Aquí hay mucha verborrea para decir pantalla de bloqueo, la C es la correcta, ¿de acuerdo? Es la típica pantalla que cuando arranca el sistema operativo tenemos un fondito chulo, ¿vale? Y en el que tenemos la pantalla bloqueada, aún no podemos hacer nada, ¿vale? Cuando pulsamos en iniciar o bien pulsamos en desbloquear o metemos nuestra contraseña, ¿vale? O lo que nos pida de seguridad, lo que tengamos configurado de seguridad para acceder al sistema, entonces ya accedemos a esa pantalla que es la que nos dice aquí como paso previo para acceder a la siguiente donde introduciremos la contraseña, ¿vale? Esa pantalla se conoce como pantalla de bloqueo. De hecho aquí en inicio personalización tenemos pantalla de bloqueo como una de las opciones que podemos configurar. Vemos que es esta típica pantalla donde aparece la hora, la fecha. Y bueno, pues tenemos opciones de poner un contenido destacado en Windows, que es ese contenido que va cambiando, ¿vale? Cada vez que abrimos, una imagen fija, incluso una presentación de imágenes. ¿Vale? En este caso a mí me gusta dejar el contenido destacado porque cada día nos sale algo nuevo. ¿De acuerdo? Pantalla de bloqueo, creo que también bastante sencilla. Bien, siguiente pregunta. ¿Qué tipo de ventana desplegará Windows 10 si tratamos de copiar una carpeta o archivo en un lugar donde ya existe otro con el mismo nombre? Bien, esta pregunta tiene truco, parece que es más complicada de lo que es. ¿Por qué? Porque si nos fijamos en la respuesta, todo lo que, quitando la parte inicial donde pone un menú contextual, un cuadro de diálogo, un menú de tareas y un cuadro de archivo, el resto es exactamente lo mismo, ¿vale? ¿Qué pasa cuando tenemos este tipo de respuestas? Que podemos realmente obviar
todo lo que indica después de ese primer texto. ¿Por qué? Porque como todo lo demás es exactamente igual, lo que nos están preguntando es realmente a lo que nos quieren saber, o sea, quieren conocer, es si sabemos la correcta en cuanto a, en este caso, el tipo de ventana, ¿vale? Para esta pregunta es un cuadro de diálogo, ¿vale? Las ventanas que se abren en Windows preguntándonos algo, ¿vale? O indicándonos que tenemos que tomar alguna opción se denominan cuadros de diálogo. Los menús contextuales son esos menús que se abren cuando pulsamos el botón secundario del ratón. Por ejemplo, este de aquí, este sería un menú contextual, ¿vale? Y lo que nos habla del cuadro de diálogo, para este ejemplo concreto, vamos a pasar este documento, aquí yo en esta carpeta ya tengo un documento con el mismo nombre, y voy a coger otro documento y lo voy a pasar a la carpeta, ¿vale? Control C, me voy aquí, hago Control V, ¿vale? Y esta es la ventana, o más bien cuadro de diálogo a la que se refiere la pregunta, donde podemos elegir si queremos reemplazar el archivo de destino con el nuevo, omitir este archivo o bien comparar la información de ambos archivos para ver con cuál nos quedamos, ¿vale? Por ejemplo, si pulsamos aquí, pues vemos que los dos archivos tienen 0 bytes, o sea que no se ha hecho ninguna modificación, de hecho son exactamente de la misma fecha, con lo que podríamos en este caso pues cancelar la copia o incluso reemplazarlo porque realmente estamos reemplazando el mismo archivo. ¿Vale? Simplemente de ejemplo para que lo veamos. Bien, la 123 dice en el explorador de archivos de Windows 10 ¿dónde se encuentran los botones que conforman la llamada barra de herramientas de acceso rápido? Bueno, pregunta también bastante sencilla. Como todos sabemos, la respuesta es la B, en la esquina superior izquierda de las ventanas del explorador. Lo vemos aquí, ¿vale? En este caso, bueno, pues tenemos el botoncito de propiedades y el de nueva carpeta, ¿vale? Esto es igual en todas las aplicaciones de Windows, ¿vale? Y de Office. Si abrimos, por ejemplo, un documento Word, un documento o un archivo de Excel, también lo tenemos en la parte superior izquierda en la barra de herramientas de acceso rápido. Es cierto que podemos moverla en muchas ocasiones a la parte inferior de la cinta de opciones, pero por defecto siempre aparece en la parte superior izquierda, ¿vale? La 124 nos dice en el explorador de archivos de Windows 10 la ficha vista de la cinta de opciones está compuesta por las siguientes secciones. Vale. La correcta sería la C, paneles, diseño, vista actual y mostrar y ocultar. Vale, esta es una de las preguntas. Aquí tenemos grupo paneles, grupo diseño, grupo vista actual y grupo mostrar y ocultar. Esta es una de las preguntas que nos tenemos que saber sí o sí, tanto para las fichas del explorador de Windows como también nos la pueden preguntar mucho este tipo de cosas para Word y para Outlook, ¿vale? Es muy interesante conocer al menos los diferentes nombres de las pestañas, los diferentes grupos dentro de la pestaña y la mayoría de opciones o las opciones más importantes dentro de esos grupos. ¿Vale? Aquí tenemos paneles donde podemos seleccionar qué paneles son visibles, el de navegación, el de detalle, el de vista previa, los diferentes diseños que podemos tener de las carpetas y archivos en la vista de visualización, en el panel de visualización. Luego para la vista actual, pues una especie de personalización, ¿vale? Cómo queremos ordenar los elementos, si queremos agregar más o menos columnas, si queremos agrupar los elementos por alguna categoría concreta, ¿vale? O incluso ajustar todas las columnas. Muchas de estas opciones de visualización son para la vista detalles, ¿vale? Y luego también en mostrar o ocultar, por si queremos casillas de elementos, que es esto de aquí que permita que yo pueda seleccionar elementos específicos con casillas de verificación. Si queremos mostrar o no las extensiones de los archivos, por ejemplo, lo tenemos aquí seleccionado y vemos cómo se ve el .txt, que será la extensión, e incluso si queremos ver los elementos ocultos. ¿Vale? Bueno, una pregunta también de cosas de que nos tenemos que aprender sí o sí. La 125. ¿Cómo podemos abrir el explorador de archivos de Windows? Vale, otra pregunta también de las típicas. Dice, desde el botón inicial en la sección de elementos fijos del menú. Desde la barra de tareas donde se encuentra anclado, pulsando las teclas rápidas Windows E y pulsando las teclas rápidas F4E. Bueno, aquí rápidamente F4, tecla de función 4 más E, no es un atajo para nada típico, no, de hecho no creo ni que exista en Windows, ¿vale? Con lo que se puede descartar rápidamente. Después las otras, pues Windows más E es el clásico Windows más E de Explorer, ¿vale? En este caso es correcta. Desde la barra de tareas donde se encuentra anclado, lo tenemos aquí justo,
¿vale? Y desde el botón iniciar no está muy bien, sería más bien botón inicio, la sesión de elementos fijos del menú. Entiendo que se refiere a los elementos que están aquí, que es verdad que aquí nos puede aparecer el explorador de archivos, ¿vale? Pero es verdad que también lo tenemos aquí, no recuerdo ahora muy bien dónde era, en accesorios de Windows o algo así, sistemas de Windows, aquí lo tenemos el explorador de archivos, ¿vale? Con lo que lo tenemos también desde el menú inicio. Bueno, ya digo que aquí rápidamente se descarta la D, con lo que también una pregunta no muy complicada. Bien, empezamos con Word en la 126, dice para crear un documento en blanco de Word, hacer clic en el menú y ahora pone inicio en todas las opciones y luego tenemos documento en blanco, documentos nuevos, más documentos, documentos recientes. Bien, esta pregunta también ha causado polémica porque comentaban algunos opositores que no es menú inicio, que es menú archivo, pero es cierto que cuando entramos en Word, ¿vale? Vemos que aquí por defecto hay una pantalla de inicio, ¿vale? Que es donde podemos hacer varias cosas. Bien, abrir un documento en blanco, abrir un documento bajo una plantilla, o bien documentos recientes, documentos favoritos, incluso los que están compartidos conmigo. Con lo que inicio documento en blanco sí es una ruta correcta, ¿vale? Para abrir un documento de Word. En este caso sería la A la correcta, ¿vale? La 127 dice, ¿con qué atajo de teclado se puede subrayar un texto? Bueno, pues un clásico Control S. Estas son preguntas muy sencillitas, ¿vale? Nos tenemos que saber sí o sí todos los atajos de teclado sobre el grupo fuente, el grupo párrafo, estilo, son preguntas que nos debemos saber. En este caso, Control S, además es muy fácil, S de subrayado, en este caso coincide también, no siempre, pero sí, por ejemplo, Control N también coincide con negrita, ¿vale? Muchos coinciden, esos son obligatorios sabernos. Luego los ajustes de párrafos y izquierda, derecha, justificar también son obligatorios saberlo, ¿vale? Bien, nos han portado bien con los atajos. La 128, en Word 365, para recuperar un documento hay que seguir los siguientes pasos. Vale, cuando tenemos tres opciones que empiezan muy parecidas y una que es totalmente diferente, ya sabemos que la que es totalmente diferente suele ser siempre incorrecta. Es como poner un ninguna es correcta, pero como me da vergüenza poner ninguna correcta, me invento una opción que no tiene ningún sentido. Esa casi siempre la podemos descartar. De entre las otras tres, pues sí tenemos que saber cuál es la correcta. En este caso sería administrar documentos dentro de información. ¿Vale? Si vamos a un documento ya creado, por ejemplo este de aquí, guardar doc, que lo tengo yo ya de antes, y nos vamos a información, administrar un documento, desde aquí podemos recuperar los documentos no guardados, ¿vale? De hecho, aquí se irían apilando todos los documentos que se han ido guardando, que se han ido, digamos, no se han ido guardando correctamente y se cerraron, ¿vale? Aquí, precisamente hoy a las 9:49 tengo este documento autorrecuperado, que es un documento que se cerró sin guardar los cambios, ¿vale? Aquí se guardan hasta, creo que son por defecto 5 documentos, ¿vale? Y en las opciones yo puedo seleccionar el tiempo. Dice guardar información de autorrecuperación cada 5 minutos, ¿vale? Aquí puedo decir cada cuánto quiero que se guarde esa información de autorrecuperación y aquí incluso puedo decir dónde quiero que estén guardados esos archivos autorrecuperados, ¿vale? Si le doy aquí a examinar, aquí tenemos el documento, aquí deberíamos tener, aquí debería estar el documento guardado, no sé por qué no se ve. ¿Vale? Pero si por ejemplo aquí sí lo tenemos, ¿vale? Y lo podríamos recuperar si queremos, ¿vale? Con guardar como aquí. Vamos a ver aquí, si aquí sí se ve. Vale, y ahora sí se ve, no sé por qué en la otra opción. Aquí tenemos las opciones del documento y aquí en guardar doc, exactamente, aquí ya lo tenemos el que no se salvó hoy a las 9:49, ¿de acuerdo? Bien, continuamos.
Dice, Outlook 365 recibe correos electrónicos automáticamente desde el servidor de correo, pero si queremos forzar una recepción manual, ¿qué pasos hay que realizar? Bueno, pues esta pregunta tampoco es del todo correcta. En este caso la correcta, según el tribunal, y es la más correcta sin duda, sería la B, pulsar el menú enviar y recibir y después actualizar carpeta. Vale, nos vamos a Outlook, nos vamos al correo, ¿vale? Y tenemos aquí este correo de prueba, pruebas.outlook.com, donde yo tengo en enviar y recibir esto de actualizar carpeta. Pero bueno, vamos a enviarnos un correo, ¿vale? A pruebas OPC, un correo de prueba, otro correo, ¿vale? Para que veáis exactamente que no en todos los casos esa opción sería correcta. Le doy a enviar y me voy a mi Outlook, ¿vale? Y ahora yo me voy, por ejemplo, a fuente RSS, que es otra carpeta donde puede haber elementos. Y aquí le doy a actualizar carpeta, ¿vale? Por mucho que yo le dé a actualizar carpeta, a mí no me entra ese correo electrónico. Si yo quiero que estando en cualquier carpeta se actualicen todos los elementos que estén en el servidor, tendré que darle a enviar y recibir todas las carpetas, F9. Para que actualizar carpeta funcione, tengo que irme obligatoriamente a la bandeja de entrada y ahora sí actualizar carpeta. ¿Veis? La primera lo hace. Exactamente. Tenemos aquí el correo que acabamos de enviar. ¿Vale? Con lo que, ojo con esto, bueno, es la más correcta, pero no es del todo correcta. A mí no me gusta esa opción. Sería mejor haber puesto en pulsar el menú enviar recibir y después pulsar enviar y recibir todas las carpetas. ¿Vale? Pero bueno, entre todas es verdad que la B sería la respuesta que para una selección determinada, en este caso tener seleccionada la bandeja de entrada, funcionaría bien. La 130. En el supuesto de que recibamos un correo dirigido a varios destinatarios a través de los 3 y 5, si usamos la función responder, ¿qué acción no se realiza de la siguiente? Dice, rellena automáticamente el campo para con la dirección del remitente. Bueno, vamos a verlo. Si me voy aquí y le doy a responder, ¿vale? Rellena automáticamente para con la dirección del remitente, que soy yo, ¿vale? Eso está bien. Dice, contesta al remitente y a todos los destinatarios del mensaje original. A todos los destinatarios del mensaje, eso no huele tan bien. Dice, permite escribir la respuesta encima o debajo del mensaje original. Vamos a ver lo que yo puedo escribir aquí y también puedo escribir por aquí debajo del mensaje original. Esa también es correcta. Y responde solo al remitente original. Obviamente responde solo al remitente original, ¿vale? Si yo quiero responder al remitente original y a todos los que estaban en copia, tendría que usar la opción no descartar, o sea, no responder, sino responder a todos. ¿Vale? Muy importante esto. Igualmente me parece una pregunta súper sencilla, porque bueno, todos hemos usado alguna vez Outlook o es una de las cosas que tenemos que saber del funcionamiento básico de un cliente de correo electrónico, ¿vale? La 131 dice, si queremos crear un grupo de correo en la libreta de direcciones de Outlook 365, ¿cómo se debe actuar? Bueno, pues nos tenemos que ir a persona o a la función persona, al elemento persona, y en el menú inicio vamos a pulsar nuevo grupo de contacto. La respuesta es la D. Nos vamos a Outlook, nos vamos a personas, que es esto de aquí, ¿vale? Y aquí nos vamos a nuevo grupo de contacto. Cuando yo pulso aquí, puedo ir creando contactos y agregando integrantes desde los contactos de Outlook o creando contactos desde cero con nuevo contacto de correo electrónico desde una libreta de direcciones, ¿vale? Y podemos ir creando aquí los diferentes contactos del grupo. Por ejemplo, aquí yo tengo este grupo ya creado, opositores, que si lo abro, pues me abre este grupo con un par de contactos, info y soporte@academy.com, que es un grupo de prueba que yo he hecho. ¿Vale? Muy sencillito. Las ventajas del grupo de contactos es que yo puedo, por ejemplo, al enviar un correo, ¿vale? Pongo aquí para opositores y me sale ese grupo y al pulsar esto ya sé que voy a enviar el correo a los integrantes de este grupo. ¿Vale? Al darle al más me dice si expande la lista o lo reemplazará la lista con sus integrantes. Voy a dar que sí para que veáis la diferencia. Y ahora aquí pues me sale que se lo envío a info, que es un contacto que yo tengo, y a otro que es soporte@academy.com,
que son los integrantes de dicho grupo. ¿Vale? Muy útil esto. Vale. La 132 dice, la primera red interconectada mediante la cual se crea el primer enlace por vía telefónica conmutada recibe el nombre de... Bueno, esto te lo pone muy vía telefónica conmutada, red interconectada, pero al final es la típica pregunta donde nos están preguntando los orígenes de Internet. Y yo creo que es un clásico saber qué es ARPANET, esa red primigenia que se utilizó desde una agencia militar estadounidense y se usó para interconectar centros de investigación, tanto militares como universitarios, ¿vale? Académicos. Y es verdad que ese fue el germen, el origen ya de Internet, ya la red que conocemos actualmente. ARPANET, un clásico de preguntas, sobre todo en el Estado, lo han preguntado varias veces. La 133 dice, la World Wide Web o 3W permite y pone, señala la respuesta correcta. Y dice permite, dice la consulta remota de archivos de hipertexto, el envío de correo electrónico, la consulta de la mensajería y la consulta de las conversaciones en línea. Vale, cuando nos dice que la 3W permite y nos da esas 4 opciones, aquí hay una cosa clara y es que las 4 cosas hoy en día se pueden hacer a través de la 3W, a través de la web, ¿vale? Yo puedo tanto hacer la consulta remota de archivos de hipertexto, que es verdad que es el origen, ¿vale? de la web, el poder consultar archivos de hipertexto, archivos donde yo puedo pulsar enlaces e ir a documentos que están interconectados entre sí, pero hoy en día a través de la web también puedo enviar correos electrónicos como lo puedo hacer en Gmail, puedo consultar mensajería como por ejemplo WhatsApp web, o puedo consultar conversaciones en línea, bueno pues yo qué sé, como el chat de Google por ejemplo, ¿no? De Gmail. Es decir, todo se puede hacer a través de la web. Entonces esta pregunta hubiera estado mucho mejor, digamos, enunciada. En vez de permite, podría haber puesto la 3W se creó con la finalidad de, ¿vale? La consulta remota de archivos de hipertexto. Esa sería un enunciado mucho más correcto. No permite, ya que permite es mucho más ambiguo, porque lo permite todo. ¿Qué pasa? Que como nos ha pasado anteriormente, tenemos que irnos siempre, y esto es una regla que tenemos que tener clara, nos tenemos que ir siempre a la respuesta más correcta. Y la más correcta en este caso, pues el origen y la finalidad inicial de la 3W, que es la consulta remota de archivos de hipertexto. ¿Vale? La siguiente, que es el protocolo HTTP, dice un programa para enviar correo electrónico. No es correcto, un programa para enviar correo electrónico es un cliente de correo electrónico, como puede ser Gmail, dentro de la web, como puede ser Outlook. Un protocolo para enviar archivos por Bluetooth. Tampoco es correcta, no es un antivirus de Google, ni mucho menos, es el mecanismo principal que utilizan los navegadores web y los servidores para comunicarse entre sí a través de Internet. No deja de ser el protocolo que usa la 3W para que podamos conectar esos archivos de hipertexto entre sí y podamos visitar las páginas web, ¿vale? Y podamos hacer todo lo que podemos hacer a través de un navegador, ¿vale? El protocolo HTTP es el que usamos habitualmente para navegar por todo Internet y es importante o es interesante que sepas que tiene un anexo seguro, el HTTPS, que usa el protocolo SSL de seguridad que permite que las conexiones estén encriptadas, ¿vale? Y por ejemplo, pues eso permite a través del HTTPS que podamos hacer pagos directamente en una web. ¿De acuerdo? ¿Qué es una URL? Una herramienta de programación, un tipo de conexión de red, un antivirus gratuito o la dirección única que se usa para acceder a una página web. Bueno, pues también bastante fácil, ¿vale? Es verdad que una URL no es exactamente la dirección única que se usa para acceder a una página web. Es algo un tanto diferente, un tanto más específico. Es un localizador de recursos, ¿vale? Y os voy a poner aquí una infografía que no es muy bonita, pero sí especifica muy bien qué es la URL. Como vemos una URL, lo que nos indica no solo es bueno, como nos dice aquí exactamente, dice una dirección única que se usa para hacer una página web. Esto no es una dirección única. Lo que hace más bien, aunque bueno, se podría definir así de alguna manera, lo que hace más bien es localizar una página de Internet de manera específica, en este caso incluyendo el protocolo que estamos usando, como vemos en este caso protocolo HTTP seguro, hasta techblog.html. Esto sería la URL.
Si nos fijamos, lo que hace es localizar esa página HTML dentro de todo Internet, ¿vale? Hasta ahí bien. Pero hay dos elementos más. Luego está el elemento URI, que no solo lo localiza, sino que identifica el elemento y todas sus variaciones. Es decir, dentro de una página HTML, como yo puedo tener aquí, puedo tener muchísimas variaciones. Entre otras cosas, si añado una almohadilla y aquí, por ejemplo, la palabra post, lo que estoy diciendo es que quiero dentro de la página HTML especificar, ir al contenido que está etiquetado, ¿vale? De ahí la almohadilla y la etiqueta por el texto post, ¿vale? Además de esto, yo puedo añadir recursos o puedo añadir variaciones dinámicas de la página. Muchas veces, incluso aquí lo estamos viendo, veis esta interrogación, ¿vale? De aquí. Y este ampersand de aquí, estos son argumentos que añadimos a la página, en este caso a este recurso que es una imagen, ¿vale? Entonces la URL llegaría hasta aquí, pero la URI también añadiría todo esto, que son las variaciones que tiene esta imagen. Por ejemplo, yo aquí en resize, no voy a ponerme a hacer pruebas ahora, pero si modifico estos valores, pues seguramente la imagen la vea más grande o más pequeña, ¿vale? Y luego aquí podría añadir otro tipo de argumentos que harían que variara cómo yo vea la página o los elementos reales que veo en la página. ¿Vale? Para yo cubrir también esas variaciones tendría que, o sea, lo que cubre esas variaciones sería la URI, ¿vale? El identificador del recurso, no solo el localizador, y luego tendríamos un último elemento que es la URN, que es igual que la URI, o sea, llega desde la página web hasta los recursos y las variaciones, pero en este caso no se incluye el protocolo. ¿Vale? Serían las tres opciones que tenemos, URI, URL y URN. Y la 136 sería ¿qué protocolo se utiliza para enviar correo electrónico? Bueno, pues muy fácil, sería SMTP, sabemos que usamos SMTP para enviar correos electrónicos y POP y IMAP para recepcionar esos correos electrónicos. Son también los tres protocolos relacionados con correo electrónico que tenemos que sabernos sí o sí de ese tema, ¿vale? Pregunta muy sencillita, muy básica. Vamos con las preguntas de reserva. Dice, en el ámbito de la seguridad informática, los ataques D2 son, ¿vale? La correcta es la A, ¿vale? Es sobrecargar un sistema con tráfico para hacerlo inaccesible. Los ataques 2 son los ataques de denegación de servicio. Es decir, yo me conecto a una página web, ¿vale? Me conecto muchas veces y de manera muy concurrente para que, digamos, me ocupo todo el ancho de banda que tenga esa web disponible y ya no pueda haber más peticiones que puedan acceder a la página web, con lo que la página se cae y se deja de tener acceso a ella. Cuando añadimos la D delante del 2, estamos diciendo que es distribuido. Un ataque distribuido significa que no solo desde un ordenador voy a hacer esas peticiones a esa web concreta, sino que voy a hacerlo de manera distribuida desde muchos ordenadores diferentes, ¿vale? Eso potencia exponencialmente el ataque, ¿vale? Así que el D2 es el ataque 2 distribuido, ¿vale? La 138, ¿cómo se llama el asistente de voz de Windows 10? Bueno, pues ya sabemos que se llama Cortana, aunque ya de asistente poco, esto dejó de desarrollarse hace tiempo, pero bueno, sigue estando ahí, así que, bueno, también pregunta muy sencilla. La 139, ¿con qué atajo de teclado se puede dar forma cursiva a un texto? Bueno, control más K, también sencillísimo, como hemos visto antes, ¿vale? Aquí lo tenemos, control más K, incluso aquí nos da la pista porque la letra cursiva que aparece en el propio menú, en la propia cinta de opciones, es una K, ¿vale? Como os he dicho antes, todos estos atajos de teclado básicos de dos opciones, con control más una letra, tenemos que saberlos en Word, ¿vale? Tenemos que dominarlos. Y la última, dice, en España en 1988 se pone en marcha un programa para construir una red de telecomunicaciones entre las universidades y centros de investigación, denominado RED. Oye, pues esto es muy parecido al ARPANET, ¿no? Sí, sabemos que ARPANET es ARPANET, que es que se creó una red, que es una red que se creó en Estados Unidos, bueno, pues ya la podemos descartar, pero es que luego si nos fijamos bien, también tenemos que tener claro que es HTTP, la hemos visto justo aquí arriba, ¿vale? Nos está diciendo que es un protocolo, con lo que no es un programa de nada, y una VPN que sabemos que es una red privada virtual, que es uno de los conceptos básicos del tema de Internet que tenemos que tener claro, con lo que casi por descarte nos sale que la respuesta es Iris, ¿vale? Es la red Iris. De hecho, yo al principio no me sonaba, pero es verdad que cuando ya lo pones todo junto, Red Iris, sí, seguro que
si habéis estado en la facultad española, os suena de haber estado consultando recursos de esta red. Aquí lo tenemos, dice Redir es una red española para interconectar los recursos informáticos de las universidades y centros de investigación. ¿Vale? Y eso sería todo. Como vemos, un examen bastante sencillito, a lo mejor un par de preguntas un poco más complejas, pero tampoco excesivamente. Si has hecho un estudio profundo de los temas de informática, creo que seguramente has tenido un examen bastante decente. Si quieres, déjame en comentarios cómo te ha ido, si ves alguna dudosa, si crees que quieres impugnar o debes impugnar alguna, coméntamelo y te puedo echar una mano. ¿Vale? Bueno, lo dicho, espero que te haya ido muy bien y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.